¿Ya? Muy bien. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Sigamos, miren. Nosotros cuando hablamos de gram positivos y gram negativos no queda ahí. Otro grupo importante de bacterias son los ácido alcohol resistentes, ¿ya? Y estos ácido alcohol resistentes es un grupo interesante, ¿ya? Porque también, como saben, aquí por ejemplo está el bacilo tuberculoso, entonces nadie me va a negar de que el bacilo tuberculoso no es importante, claro que sí lo es, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿Qué características a manera de resumir lo que ya hemos estado comentando? Hablemos, primero, en gram positivos. Su componente principal en la pared, ¿cuál era? Peptidoglicano. Lo hemos visto, ¿no? Casi toda la pared era peptidoglicano. En los gram negativos ya no podemos hablar de principal componente porque había un montón de componentes. La pared del gram negativo es más desarrollado, es más evolucionado, tiene más componentes en su estructura y hace de que ya no tenga un principal componente. Ahí había fosfolípidos, había lipoproteínas y también había, pero peptidoglicano, como han visto, ¿no? También había. Y en los ácido alcohol resistentes, o sea, ¿cuáles son ácido alcohol resistentes, por ejemplo? Estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis, eso es uno. Otro, todos los Mycobacterium leprae, el que produce la lepra también es ácido alcohol resistente. ¿Qué más? ¿Habrá otra Mycobacteria importante? Sí, Mycobacterium ulcerans, ¿ya? Que produce la úlcera de Buruli. Ya lo verán en la parte de medicina tropical. La úlcera de Buruli se parece a la leishmania, que ustedes sí seguramente han visto, la leishmania cutánea, pero que crece y crece y sigue creciendo y al final llega a ser una úlcera inmensa que afecta a miembros inferiores, puede llegar a ser mutilante. ¿Ya? Eso es producido por Mycobacterium ulcerans. ¿Ya? Esa úlcera de Buruli se llama. Tenemos en nuestro medio, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? Hemos hablado entonces de Mycobacterium tuberculosis, hemos hablado de Mycobacterium leprae y estamos hablando de Mycobacterium ulcerans. Nocardia también es ácido alcohol resistente, ¿ya? Nocardia también es ácido alcohol resistente. ¿Algo más para los ácidos alcohol resistentes? Sí, las coccidias. A ver, acuérdense cuando hablábamos de protozoarios, ¿quiénes eran las coccidias? Habían tres fundamentalmente, Cryptosporidium, Isospora y Ciclospora. Si hablamos con nombre propio, Cryptosporidium parvum, ¿no? Isospora belli, Ciclospora cayetanensis. Fundamentalmente esos tres, que puede haber más probablemente sí, ya, pero esos tres fundamentalmente. ¿Y qué cosa hacían las coccidias? Las coccidias eran protozoarios que producían o estaban asociados a diarreas abundantes, copiosas, en personas que tienen infección por VIH en estadio SIDA. Esas personas que vienen en estadio SIDA a la consulta y te dicen que han perdido 35 kilos en 6 meses y tienen casi un año de diarrea que no para con nada, esa diarrea probablemente sea por coccidias. ¿Ya? Esas también son ácido alcohol resistentes. Entonces repasemos quiénes son ácido alcohol resistentes. Cuidado que sea pregunta examen. Uno, lo que más conocemos, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium ulcerans, fundamentalmente. Nocardia, coccidias, ¿ya? Acordarse. Bien, entonces, sigamos. Componentes específicos, ¿qué significa? Que solo lo tiene ese grupo, ¿sí? Significa que el ácido teitoico es exclusividad de los gram positivos. O sea, ácido teitoico lo tiene Staphylococcus aureus y no lo tiene Escherichia coli, por ejemplo. Ácido teitoico lo tiene Listeria monocytogenes y no lo tiene Acinetobacter baumani. ¿Ya? Solamente con los nombres yo puedo ir más o menos ubicándome. No es difícil esto, para nada. ¿Ya? Entonces, ácido teitoico es exclusividad de los gram positivos. En el caso de los gram negativos, por lo mismo que es compleja su pared, ¿ya? Tiene componentes que son solo de ellos, pero no son únicos. Por ejemplo, el antígeno O, llamado lipopolisacárido, lo que habíamos visto. Y el lípido A, que también le llaman endotoxina. Esto es exclusividad de los gram negativos. Cuidado, ya han preguntado en algún examen. Ya han preguntado. La endotoxina o lípido A es exclusividad de una de las siguientes bacterias y te ponen ahí un gram negativo. ¿Ya? Y los demás gram positivos. Cuidado, ya es exclusivo. Lo mismo que el ácido teitoico es solo de los gram positivos, el antígeno O y el lípido A es solo de los gram negativos. Y todavía podríamos ir comentando algo. Lo que sucede es que
Fíjense, no dice solo para Escherichia coli, no dice solo para Salmonella typhi, no dice solo para Campylobacter, dice para todos los gram negativos. ¿Qué cosa es el antígeno O? Es ese antígeno que ustedes miden cuando solicitan aglutinaciones en vuestros pacientes que vienen con fiebre y ustedes sospechan de fiebre tifoidea. Y cuando el antígeno O le sale 1/160, todavía dicen, bingo, esto es fiebre tifoidea y le voy a dar tratamiento. ¿Qué cosa es lo que están descubriendo? Lo que están descubriendo es una infección por gram negativo, nada más. No es específico de la fiebre tifoidea. ¿Ya? Cuidado con eso. Les adelanto, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea? Cuando tengan esa pregunta en infectología, cuando tengan esa pregunta de diagnóstico definitivo, todo lo definitivo es ver al agente patógeno. ¿Con qué será? Cultivando. Mielocultivo, hemocultivo, dependiendo. Coprocultivo si quieren. ¿Ya? Si les digo, el diagnóstico definitivo, por ejemplo, de una bacteriemia por Staphylococcus aureus, será pues hacer un hemocultivo y que en el hemocultivo crezca Staphylococcus aureus. ¿Ya? O sea, no es una pregunta tirada de los pelos, ni es una pregunta que tendrían que memorizar para cada patología. Todo lo que diga definitivo es ver el agente etiológico. ¿Ya? Entonces, a tener cuidado con eso, lo vamos a comentar luego. Bueno, y en los ácido alcohol resistentes hay un componente que es exclusivo de ellos. ¿Cuál es? El ácido micólico. El ácido micólico solo lo tiene nocardia, solo lo tiene coccidias, solo lo tiene Mycobacterium, cualquiera de sus especies. ¿Ya? No está presente en los estafilococos, no está presente en las Escherichia coli, ni en las pseudomonas, ni en las demás bacterias. Es exclusividad de los ácido alcohol resistentes. Es más, ¿por qué tienen la característica de ácido alcohol resistentes? Porque tienen ácido micólico, si quieren, es otra forma de decirlo, es exclusividad de ellos. Bueno, y en lo que es su estructura a simple vista, en su estructura, digamos, grosera, podríamos decir, de la pared celular, es obvio que, a diferencia de estas otras que están acá, los gram negativos tienen más complejidad, por eso habla de 3 capas. Ustedes lo han visto en la figura, es más compleja la estructura de la pared a nivel de los gram negativos. Estos pequeños detalles, por favor, hay que acordarse y hay que practicarlo y hay que volverlo a leer, ¿ya? Porque obviamente son datos que a veces se escapan porque no lo usamos en la parte diaria de la clínica que nosotros practicamos. Acordarse de que un crepitante es el sonido auscultatorio patológico que se escucha en el tercio final de la inspiración es fácil, porque todos los días ustedes se ponen el estetoscopio y escuchan y a veces se encuentran crepitantes. Pero no todos los días ustedes están pensando en el antígeno O ni en el lípido A. Eso es teoría, entonces uno tiene que repasarlo, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿cómo respondemos eso? Pregunta muy sencilla. Dice, el ácido teitoico es un componente específico de la pared celular de una de las siguientes bacterias. Ustedes me responden eso. Les dicen Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcensis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Stenotrophomonas maltophilia. ¿Cuál es? El ácido teitoico era específico de los gram positivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es gram positivo ahí? Streptococcus pneumoniae. ¿Marcarían la C o tendrían miedo? Marquen la C, doctores, no tengan miedo. Lo primero que tienen que hacer es perder el miedo al examen. El examen es fácil. ¿Ya? Hay que estar concentrado nomás. Hay que estar concentrado. Si se dan cuenta, lo que estamos intentando hacer, y me imagino ya lo han visto durante la primera semana, es un poco la teoría que uno tiene que saber, encaminarla, encarrilarla hacia la solución de preguntas. No es suficiente con escuchar una clase y hacerlo bonito, porque si te alejas de cómo preguntan, todo lo que has estudiado no sirve. De verdad, no sirve. Puedes haber estudiado un montón, pero a veces te sales de lo que realmente tú necesitas para el examen. Ya esa es la idea de alternar con preguntas. Bueno, está claro. Una pregunta que quiero hacerles. ¿Es Pseudomonas aeruginosa, como les han preguntado en el último examen, o es Pseudomonas aeruginosa? O yo me equivoqué al poner ese acá. O quien tipió la pregunta, mejor dicho, porque yo no lo he tipiado. Que quede claro, el nombre es Pseudomonas aeruginosa. Ya, ese es el nombre. Sea una bacteria o sea muchas. Ese es el nombre correcto. Pseudomonas aeruginosa. Lo que pasa es que en algunas circunstancias, como el caso del último examen que han dado, dice Pseudomonas aeruginosa, y eso está mal escrito. ¿Ya? El nombre correcto es Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Pseudomonas aeruginosa. Sigamos. A ver, otra pregunta.
Dice, el carácter de ácido alcohol resistencia en el género nocardia se debe a la presencia a nivel de pared celular de peptidoglicano, ácido teitoico, lípido A, antígeno O, ácido micólico. ¿Cuál es? ¿Qué alternativa? Ácido micólico, ¿no es cierto? Porque el lípido A y el antígeno O es exclusividad de gram negativos. Nocardia, ¿qué cosa es? Es un ácido alcohol resistente. Peptidoglicano es común a los tres. Los tres tienen peptidoglicano. Que los gram positivos tengan más que gram negativos y ácido alcohol resistentes es cierto, pero es común. ¿Ya? Y el ácido teitoico es exclusivo de los gram positivos. ¿Ya? Entonces nos quedamos con ácido micólico. El ácido micólico es que le da el carácter de ácido alcohol resistencia a nocardia, al bacilo tuberculoso, al Mycobacterium leprae, al Mycobacterium ulcerans y a las coccidias. ¿Ya? Es exclusividad de ellos y es por eso que son ácido alcohol resistentes. Bien, hablando de gram, ya que estamos hablando de gram positivos, gram negativos, hablemos un poquito de cómo más o menos se estructura esto que estamos viendo. Bueno, para empezar, cuando hablamos de coloración gram, bueno, es un método muy sencillo, en realidad, ya muy sencillo, que tiene 4 pasos, ¿ya? Y estos 4 pasos que se han inventado hace ya mucho tiempo siguen vigentes porque siguen dando con el resultado que uno desea. No te permite identificar exactamente la bacteria, pero sí te lo clasifica en gram positivos y en gram negativos. Uno podría pensar que no sirve. Ya siempre es bueno saber la utilidad. ¿Para qué puede servir? Ya les voy a poner el ejemplo más habitual de lo que nosotros podemos ver, digamos, en una emergencia. Viene una persona con dificultad respiratoria, ustedes la auscultan, tiene crepitantes en base, eso es una neumonía, no hay otra cosa que te produzca en un solo lado crepitantes. Tiene fiebre, su hemograma con leucocitosis de dirección izquierda, le toman un análisis de gases arteriales, se encuentran hipoxemia, es una neumonía, ¿sí? Y encima le toman una placa y hay un infiltrado segmentario basal, perfecto. Hasta ahí es una neumonía, pero ahí no se acaba la situación, ¿no? ¿Qué tratamiento le van a dar? Y yo les aseguro, el 99% no se pregunta a sí mismo qué tratamiento le va a dar. Coge el antibiótico que tiene y le da. Ahí empezamos mal, ¿ya? Uno tiene que pensar qué bacteria es antes de dar el tratamiento. ¿Ya? Bueno, a grosso modo saben que en las neumonías adquiridas en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, por lo tanto yo puedo elegir una terapia para Streptococcus pneumoniae. Pero ¿qué pasaría si esa persona con las mismas características que les comento ha estado hospitalizada durante 20 días y ha salido hace 5 días del hospital? Yo tendría mis dudas. De repente no es Streptococcus pneumoniae. Podría ser de repente Pseudomonas aeruginosa del hospital, podría ser una Klebsiella del hospital. Ya, entonces yo diría, la solución es hacerle un esputo inducido y cultivarlo. ¿En cuánto tiempo va a crecer el cultivo? 3 días. Pueden ser vitales. Para eso sirve el gram. A eso quería llegar. El gram sale en 5 minutos. ¿Ya? No se necesita más tiempo. Ustedes le hacen... ¿Qué cosa el esputo inducido? Es nebulizarlo con solución hipertónica y luego hacer que tosa. Y la expectoración va a salir de vías respiratorias bajas. ¿Ya? Es casi como hacer una broncofibroscopía, que es muy útil. Entonces hacen esa operación, toman la muestra y en 5 minutos el laboratorio lo reporta bacilos gram negativos. ¿Qué dirían? ¿Es Streptococcus pneumoniae o ya no lo es? Ya no, ¿no es cierto? Porque saben que Streptococcus es gram positivo. Entonces yo digo, ajá, ya no le voy a dar para gram negativos, y gram negativos en el hospital ya voy pensando, debe ser Pseudomonas. Miren, no he aislado todavía la bacteria, pero el gram me ha ayudado. Le doy el tratamiento y mando a cultivar. Y el cultivo me sale positivo al 5.º día, cuando ya la paciente está mejorando, y me dicen, ha crecido estafilococo coagulasa positivo. ¿Le creo o no le creo al cultivo? El estafilococo es gram positivo, lo que salió en el gram era gram negativo. No le creo, digo, se ha contaminado en el laboratorio y ha crecido otra cosa. Para eso sirve el gram. El problema es que no pedimos gram y a ojo cerrado le creemos al antibiótico y ahí empezamos a perder. O sea, el gram sí es importante, por si no, no estaría vigente, ¿ya? Si no, no estaría vigente. Igualito es cuando viene una persona con meningitis, por ejemplo, le hacen la punción lumbar, hacen un estudio de gram, ¿ya? Y eso más o menos les orienta. Por ejemplo, si hacen una punción lumbar, ustedes atendieron en la emergencia al paciente con una meningitis y le resulta diplococos gram negativos intracelulares, ¿qué dirían?
Eso es una Neisseria meningitidis, ¿no? Y la actitud es diferente. Tienen que tomar ustedes profilaxis porque han atendido. Pero si no le hago el GRAM, espero el cultivo y probablemente cuando yo también esté con meningitis va a salir el cultivo del paciente. O sea, el GRAM sí es importante, ¿ya? Entonces, utilidad del GRAM. Terapia empírica dirigida. O sea, no es empírica, es terapia empírica dirigida. Inicial, obviamente, ¿ya? Para eso fundamental sirve el GRAM. Terapia empírica inicial, ¿ya? ¿Y esto va a servir para qué? Para contrastar con el cultivo, ¿ya? Para contrastar con el cultivo. Y este GRAM tiene 4 pasos, y tiene que acordarse de los 4 pasos porque cuando hablan de coloración Ziel-Nielsen también tiene 4 pasos, ¿ya? Y para colmo tiene los mismos nombres que están acá. Primero es agregar un colorante básico, luego le agregarán otra sustancia que se llama mordiente, con la idea de que, como su nombre lo indica, aunque no es digamos, extrapolable al significado habitual, o sea, es para que, digamos, vamos a decir, coja mejor, ¿ya? Luego decoloran, pues si no le agregan el mordiente, todito se decolora. Por eso es que tienen que agregar primero el mordiente, luego decoloran, y al final, como algunos han decolorado, le agregan contraste, ¿ya? Va así, colorante básico, mordiente, decoloración y contraste. Cuando hablemos de Ziel-Nielsen, que es para micobacterias, igualito, hay un colorante básico, hay un mordiente, hay decoloración y hay contraste, ¿ya? Lo que va a cambiar es esto que está acá. Entonces, ¿qué se hace con el colorante básico? Es violeta genciana, ¿ya? Esa violeta genciana que todos conocen, ese mismo. Entonces, toman la muestra, lo ponen en un portaobjetos, ¿ya? Hacen que seca rápido, en un par de minutos, y le echan la violeta genciana, ¿ya? Cogen, succionan con una pipeta y dejan caer. Después de colocar la violeta genciana, obviamente, por lo que es violeta genciana, se van a teñir de color violeta, ¿ya? Sea gran positivo o sea gran negativo, lo que sea ahí, todito se va a teñir de color violeta, ¿ya? Ahí no hay diferencias. Luego le agregan Lugol, y no hay que esperar nada, para que tengan una idea. Cogieron, ¿no es cierto?, la violeta genciana y habían colocado encima, ¿no?, del portaobjetos, de inmediato cogen el Lugol y le echan también, ¿ya? No hay que esperar nada. Le echan el Lugol, obviamente no va a cambiar en nada. Fíjense que el primer paso y el segundo es igualito. Tanto gran positivos como gran negativos están teñidos de violeta. ¿Con qué van a decolorar? Usan alcohol de 95 grados, también alcohol acetona, cualquiera de los dos. Previo a este paso, ahí sí hay que esperar unos 3-4 minutos, ¿ya? Cogen la lámina, dejan caer lo que está, digamos, en exceso de colorante y le echan, ¿no? Le echan la sustancia para decolorar, alcohol acetona o alcohol de 95. ¿Qué va a pasar? Si en ese momento ustedes lo miraran al microscopio, no podrían ver la presencia de gram negativos, porque aún estando el gram negativo se ha decolorado. Solamente podrían ver si habría gram positivos, ¿ya? Pero también puede ser que haya gram negativos, por eso se tiene que agregarle un contraste. Y al agregar el contraste, que es fucsina o safranina, ¿ya?, el gram positivo no va a cambiar y el gram negativo sí se va a teñir de otro color. Fíjense la diferencia. Esto es un gram positivo, color violeta, desde el inicio y nunca más cambia. Fíjense, se tiñe de violeta y permanece violeta. Hagan lo que hagan. El gram negativo se tiñó de violeta, permanece violeta, pero cuando utilizan la decoloración sí se decolora y se vuelve a teñir cuando agregan el contraste. Entonces miren, así ustedes no sepan absolutamente nada del laboratorio, ya, absolutamente nada, digo, y les vuelvo a poner en el mismo ejemplo para que la cosa se entienda. Están frente a un paciente que tiene neumonía, le han tomado la muestra y lo han mirado y observan este color. Por lo menos me dirán, son gram positivos, ¿no es cierto? Porque es imposible que ustedes puedan confundir este color del otro. Y si ven este color dirán, son gram negativos. Ahora ya saben que las estructuras redondeadas son cocos gram positivos o cocos gram negativos, dependiendo. Y si son alargadas como bastones, son bacilos. Si son de 2 en 2, diplococos. O sea, no es nada complicado, ¿ya? No es nada complicado. ¿Se entendió lo que van a hacer? ¿Ya? Más o menos ese es el paso. Entonces agarran el colorante básico, con violeta genciana se tiñen ambos, tanto los gram positivos como los gram negativos. Agregan el mordiente, que es el Lugol, no hay ningún cambio en cuanto a la coloración. Esperan unos 3-4 minutos, decoloran con alcohol de 95, alcohol acetona. ¿Ya? En el caso de los gram positivos,
ya se podrían observar, pero los gram negativos aún estando ahí van a perder color, por eso se agregan contraste, y al agregar contraste cambia de color. Entonces, o es gram negativo o es gram positivo. ¿Quiénes podrían estar aquí entre los gram positivos? Otra vez, no me voy a cansar de repetirles, estafilococo, estreptococo, enterococo, los tres cocos, ¿no? ¿Quiénes más? Listeria monocitógenes. ¿Quiénes más? Todos los Clostridium, Clostridium tetani, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, ¿ya? Y Actinomyces, ¿ya? Actinomyces israelí. Alguien me dirá, pero también yo he leído algo por ahí. Sí, puede haber más, pero de los que van a ver y los que les pueden preguntar en el examen, fundamentalmente son esos. Y en los gram negativos estarán pues de los más conocidos Escherichia coli, por ejemplo, Klebsiella, por ejemplo, estará Haemophilus influenza, por ejemplo, esta Pseudomonas aeruginosa, y otros nombres raritos más, como Stenotrophomonas maltófila, como Serratia marcensis, como Enterobacter cloacae y todo lo que quieran, escapando de ese grupo inicial, ¿no? Muy bien. Entonces, acordarse de la decoloración, ¿ya? ¿Con qué se hace la decoloración? Y acordarse del contraste, ¿no? Que es fucsina, ¿ya? No se olviden, violeta genciana es el que tiñe, violeta genciana es el que tiñe. Violeta genciana, Lugol, alcohol, fucsina, ¿ya? No hay otra forma, tienen que memorizar, tienen que recordar. Aquí está en gráfico, miren, hagan de cuenta que este extremo es una lámina y este otro es otra lámina. Gram positivo, primero colocaron violeta genciana. ¿Qué pasó? Se tiñeron igual, miren, igual, se van a ver igualito, no va a haber ningún tipo de diferencia. Le van a agregar el mordiente, sigue igual. Lo decoloran, los únicos que decoloran son los gram negativos. El gram positivo se queda del mismo color, ¿ya? Y cuando agregan el contraste, ¿ya? Recién ahí adopta otro color el gram negativo y el gram positivo permanece. El que no cambia nunca es el gram positivo, desde que se tiñe permanece igual. Pregunta. Ya, no es inventada por mí, es una pregunta de las que alguna vez vino. Dice, uno de los siguientes reactivos no es utilizado en la tinción gram. Violeta genciana, azul de metileno, Lugol, mezcla, alcohol acetona, safranina. ¿Cuál? ¿Cuál de las alternativas? ¿Qué letra? Azul de metileno, ¿estamos de acuerdo? Ya. ¿Y por qué creen que les han puesto azul de metileno? Porque azul de metileno participa en la coloración Ciel-Nielsen. Siempre intentan que se confundan, ¿ya? Intentan confundir. Sí, pues, pero si uno se acuerda de uno, y eso es una regla universal para todo, ¿eh? Cuando existen dos cosas parecidas y de uno se acuerdan bien, el otro es complementario, ¿ya? Entonces, violeta genciana, que era el primer paso, ¿no? Lugol, que era el mordiente, alcohol acetona o alcohol de 95, que era el decolorante, y la safranina, que era el contraste. Azul de metileno no se usa, ¿ya? Azul de metileno es una sustancia que se usa para otro tipo de coloración, no es para el gram. A ver, ¿cuál de las siguientes bacterias se tiñe de color violeta en la coloración gram? Elegimos. Hay que mirar nada más bien y marcar. ¿Cuál? Acinetobacter baumani, ¿qué dicen? ¿Qué cosa es? ¿Gram? ¿Gram qué? ¿Negativo o positivo? Negativo, ¿sí? Enterobacter cloacae, gram negativo. Así no me acuerdo el nombre, así nunca lo había visto, yo sé que es gram negativo. No está en el grupo de los gram positivos que estamos recordando. Klebsiella pneumoniae también es gram negativo. Proteus mirabilis también es gram negativo, pero Enterococcus faecium es gram positivo. Todos los enterococos, estafilococos y estreptococos son gram positivos, ¿no? Listeria monocitógenes, Clostridium y Actinomyces israelí son los que tienen que ir acordándose. Ya, entonces, aquí la respuesta es Enterococcus faecium. Ya, Enterococcus faecium. ¿Con qué sustancia decoloran las bacterias gram positivas durante la coloración gram? A leer bien y a tener cuidado. Lugol, fucsina, violeta genciana, alcohol de 95 no sufren de coloración. ¿Saben qué es lo que sucede? Alguien que recuerde la coloración gram y está un poco apurado en el examen y no lee bien, dice, decoloran bacterias, ve gram, listo, y como está apurado, encuentra alcohol de 95 y lo marca, ¿no? Pero está hablando de los gram positivos, ¿no es cierto? ¿Los gram positivos decoloran o no decoloran? Los que decoloran son los gram negativos, ¿sí? Claro, o sea, la sustancia para decolorar, eso es otra cosa.
pero acá habla exclusivamente de los gram positivos. Los gram positivos no decoloran, se tiñen de violeta y genciana y hasta el final permanecen así. Entonces las respuestas no sufren de coloración. ¿Se entiende? Ya. Créanme que esto es para mí importante antes de hablar de antibióticos. ¿Ya? Porque en antibióticos hay dos formas de aprender antibióticos. O antibióticos se aprenden como a mí incluso me enseñaron seguro en el pregrado, no sé, ojalá que ustedes ya no. Esta es la lista de beta-lactámicos, esta es la lista de macrólidos, etcétera. Memorízate mecanismo de acción, memorízate contraindicaciones, efectos colaterales, y al final estamos en nada. No estamos en nada. Pero otra es que si ustedes recuerdan siquiera algo de la parte microbiológica, es mucho más fácil. Hemos hablado de PBPs, hemos hablado de porinas. ¿Ya? Entonces, podríamos nosotros elegir de una manera diferente el tratamiento antibiótico. Bueno, a ver, dice una de las siguientes bacterias es la menos sensible a beta-lactámicos. Están en el examen, no se acuerdan lo que hemos conversado en clase, cosa que tienen derecho, por si acaso, no, eso no sería penado. Hay tanta información que uno lleva consigo que es posible que uno se equivoque, o se olvide, perdón, pero no necesariamente eso significa que se equivoquen en marcar. ¿Qué podríamos hacer? A ver, observamos. Streptococcus galactiae, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Streptococcus bovis, Escherichia coli. ¿Yo qué podría pensar? Me preguntan, una de las siguientes bacterias es la menos sensible a beta-lactámicos. ¿Ya? ¿Qué podríamos pensar? ¿Podríamos descartar o no podríamos descartar? Podríamos intentar diciendo lo siguiente. ¿Qué cosa es el Streptococcus? Sea Agalactiae, sea Viridian, sea beta-hemolítico del grupo A de Lanzfi, lo que quieran. Ese Streptococcus es gram positivo. Estafilococo, sea aureus, sea epidermidis, ludinensis, lo que quieran, es gram positivo. Enterococo lo mismo, sea fecalis, sea faecium, gallinarum, es gram positivo. Streptococo, ya lo habíamos comentado, es gram positivo, pero Escherichia coli es negativo, gram negativo. Si yo quisiera champear en el examen, obviamente tendría que elegir algo más o menos que me oriente para elegir cuál es el que se diferencia de los demás. ¿Ya? Y elegirían o no Escherichia coli. Que no quedaría otra, ¿no es cierto? Yo al menos si estuviera en el caso de que no sé cómo responderla, la respondería de esa manera. Y sí, pues es Escherichia coli. Además lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el fundamento por el cual los gram negativos no eran, o mejor dicho, los gram positivos son más sensibles que los gram negativos? Había un fundamento específico, ¿se acuerdan? En la pared, en la estructura anatómica de la bacteria, la pared celular de los gram positivos no es tan compleja. De los gram negativos es mucho más compleja, ¿no? Tiene muchas más estructuras, es mucho más evolucionada. ¿Ya? Y si de destruir se trata, destruya un edificio, un terrorista, destruya una bacteria a una célula, o un antibiótico, perdón, a una bacteria, al final el concepto de destruir es el mismo. Se destruye lo más simple y se destruye con más dificultad lo más complejo. ¿Ya? Los gram negativos tienen una estructura de pared celular más compleja que los gram positivos. Por lo tanto, los que son más susceptibles a los beta-lactámicos, que actúan en pared celular justamente, son los gram positivos. ¿Ya? Los gram positivos. Los gram negativos sí pueden ser afectados por los beta-lactámicos, pero hacen más fácilmente resistencia. ¿Ya? Más o menos a eso hace referencia a la pregunta. Dice, una de las siguientes bacterias no dice que no sea sensible, dice es la menos sensible a beta-lactámicos. Significa que estos son recontra ultra sensibles y esta es sensible pero no tanto, ¿ya? Por ser gram negativo, los demás son gram positivos. Pero aprovechemos los nombres porque siempre es importante utilizar la pregunta para algo más, ¿no? Si no nos quedamos ahí como, digamos, como un dato aislado. Veamos. ¿Qué cosa es el Streptococcus galactiae? Bueno, es un gram positivo, pues ni hablar, ¿no? Es un gram positivo. Pero ¿qué de particularidad tiene? Porque tiene que acordarse. Es una bacteria, es una especie importante. El Streptococcus galactiae también se le llama Streptococcus del grupo B, ¿ya? Y el Streptococcus galactiae o Streptococcus del grupo B es un estreptococo que tiene la particularidad de colonizar canal vaginal de mujeres gestantes que están a término y está asociado a sepsis neonatal de inicio precoz, justamente por esa razón, por ese motivo, ¿ya? Y que incluso es la bacteria más frecuentemente, digamos, causante de sepsis
neonatal de inicio precoz. Fue pregunta de examen, si no me equivoco, no este año, sino el anterior, ¿no? Una de las siguientes bacterias, o cuál de las siguientes bacterias es la más frecuentemente asociada o causante de sepsis de inicio precoz, neonatal, ¿no? Y la respuesta era estreptococo del grupo B. Ya, ese es el estreptococo del grupo B. A eso se dedica, a colonizar. Aunque falta todavía algún tiempo para tocar el tema, ya que será en su debido momento, pero una de las formas de evitar esa sepsis de inicio precoz es justamente dando profilaxis a las gestantes que son portadoras de estreptococo del grupo B, o en general dándoles, ¿ya? Y lo peor, que esa profilaxis se puede hacer con amoxicilina, se puede hacer con cualquiera de las penicilinas, una sola dosis, ¿ya? O sea, no es nada difícil. Algunos países lo han protocolizado y les va bien, han bajado a cifras casi cero la presencia de sepsis de inicio precoz. Bueno, ese es el Streptococcus galactiae. Staphylococcus aureus, todo el mundo conoce qué cosa es el Staphylococcus aureus. Es una bacteria, no es intrahospitalaria por si acaso, es una bacteria que está tanto en el intrahospitalario como está en la comunidad. En la comunidad existe los dos tipos de estafilococo, el sensible y el resistente, y también en el hospital, ¿ya? Y habrá otras características más que vamos a ir comentando luego. El enterococo, en general el enterococo, hay dos especies que nos interesan, uno es este que está acá, fecalis, y el otro es el faecium, ¿ya? El enterococo fecalis es el que más frecuentemente se aísla y el fecalis felizmente no tanto. Y si digo felizmente, será de entender que el que cuadros más drásticos va a producir va a ser el faecium, que felizmente no se aísla con mucha frecuencia, ¿ya? Y es sensible a que el enterococo fecalis a ampicilina. Eso ya vayan grabándoselo, es casi una analogía, ¿ya? Enterococo fecalis, ampicilina, ¿ya? Ampicilina. ¿Qué cosa es el Streptococcus bovis? Otro gran positivo dentro de los estreptococos, que está asociado a ¿qué? A endocarditis en ancianos, y que estos ancianos sean portadores de carcinoma de colon. Hay esa triada, ¿no? Carcinoma de colon, endocarditis en ancianos, y el agente etiológico Streptococcus bovis. Bueno, Escherichia coli pues ya ampliamente conocido, ¿no? Escherichia coli gram negativo, el más abundante, el que más infecciones causa, el principal responsable de infecciones de tracto urinario, tanto intrahospitalarios como de la comunidad y en cualquiera de las edades. Porque es una de las preguntas que les gusta hacer caer siempre, ¿no? Les dicen el principal agente etiológico de infección urinaria en ancianos, por ejemplo. Así a grosso modo sigue siendo Escherichia coli. Si les dice en niños, sigue siendo Escherichia coli. Si les dice en pacientes hospitalizados o cualquier complemento que le pongan a la pregunta, es Escherichia coli. Hay algunas excepciones, por ejemplo, pacientes prostatectomizados o que usan sonda vesical permanente, varones obviamente, ahí pasa a primer lugar Enterococcus fecalis, ¿ya? Pero en todos los demás es Escherichia coli. ¿Ya? Hay que acordarse de esos nombrecitos, ¿ya? Para ir familiarizándonos un poco.